Padre eterno, en esta hora presento a esta audiencia y a quienes se conectan a través de YouTube en tus manos para que estas palabras, esta disertación pueda servir de guía, Padre, a aspectos de su vida, sobre todo tratándose del tema de hoy, que define una pregunta: ¿cuál es el fundamento de sus decisiones? Pido, Padre, que otorgues sabiduría, entendimiento, consejo sabio, Padre eterno, para que todos, en función a este conocimiento, podamos empezar a ser entrenados en fundamentar nuestras decisiones en tu voluntad y en los principios que se encuentran en tu palabra. Pido, Padre, que nos guíes por medio de tu Espíritu y que permitas, Padre, que este conocimiento nos otorgue libertad, tal cual como tu verdad puede otorgar libertad a todo aquel que pueda recibirla y se compromete, Señor, en cumplirla. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Sean bendecidos todos en esta mañana, amén. Estaremos compartiendo a continuación extracto de la porción número 37 que lleva por título Shelach Leha, envía por tu cuenta. Para mayor comprensión a nuestro idioma, ¿verdad?, español, sería algo así como envía por tu cuenta o envía de parte tuya. Esto es una expresión que compartió el Eterno a Moisés. Es decir, por cuenta tuya puedes llevar a cabo lo que me has pedido. Relacionado en este caso, según esta historia, como lo leíamos en la lectura de la Torá, referido a enviar exploradores para reconocer la tierra de Canaán. Esta porción se encuentra en Números capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. En la Haftará podemos hacer referencia de Josué capítulo 2 y Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Quiero partir de esta pregunta: ¿cuál es el fundamento de nuestras decisiones? Es obvio, para quien tenga un conocimiento básico de las Escrituras, entender que nuestra voluntad, en la medida de lo posible, lo hacemos considerando la voluntad del Señor, ¿cierto? Por sentido común, una vez que conoces la palabra y empiezas a reconocer lo que es bueno y malo, tú procuras que sea compatible tu decisión en relación con la voluntad del Eterno. Sin embargo, en nuestra cotidianidad, en la vida diaria y en las diversas etapas de la vida que tú atraviesas, eventualmente te vas a conseguir con situaciones para tomar decisiones. Y no hay total claridad a la luz de las Escrituras si me conviene o no tomar una decisión. Este es un punto que desde diversos ángulos hemos tratado, ¿verdad?, a lo largo del ministerio y a lo largo de toda esta formación, ¿verdad?, de discipular creyentes, porque ciertamente se convierte en un gran dilema para la vida del creyente, para la vida del individuo incluso, tomar decisiones y tener claridad si son acertadas o no. Lamentablemente muchas veces no van a ser acertadas y finalmente cuando llegas a algún punto de consecuencia, bueno, rectificas, corriges y simplemente vuelves a tomar el rumbo más seguro para ti. Esto en términos humanos. Ahora, nosotros que como comunidad pertenecemos al reino de Dios y nos hacemos ciudadanos de Él, necesitamos afinar mucho más en ese tipo de decisiones para ser mucho más efectivos y eficientes, tanto en la vida diaria como, bueno, a lo largo de la carrera de fe, donde al final vas a alcanzar el propósito del Eterno en tu vida. De allí entonces la importancia de conocer parte de este fundamento. Este fundamento va a iniciar en el hecho de poseer un espíritu diferente. Esto es una temática que se ha tratado en años anteriores en relación a poseer un espíritu diferente, pero allí nos quedamos. El crear o el permitirnos ser transformados por la mano de Hashem en poseer un espíritu diferente. Esto no es más que tener una actitud diferente, pero obviamente una actitud que es consona a la voluntad del Padre Eterno. Amén. Entonces, partiendo de ese hecho, de la cual vamos a estar compartiendo diversos argumentos bíblicos para ver sus asideros
y lo que nos enseña las Escrituras, el apóstol Pablo, Moisés, la Torá, ¿verdad? Acerca de poseer un espíritu diferente, finalmente llegaremos al punto de reconocer cuál debe ser el fundamento que me permite tomar decisiones acertadas, reconociéndome mucho más acerca de mí mismo, ¿sí? De qué es lo que pienso, qué es lo que opino, cuáles son los argumentos. Llevo diseñado en mi vida a partir de un conjunto de creencias que me llevan a tomar decisiones al final, ¿no? Entonces, creo que estos principios que vamos a estar compartiendo van a ser vitales para nuestras tomas de decisiones en el corto, mediano y largo plazo, y para marcar o afianzar, diría más que marcar, afianzar en nuestra vida de fe ese fundamento seguro que nos permita ser mucho más efectivo. Entonces, a pesar de que leímos las Escrituras, como muchas personas que nos siguen no leen o no tienen el entrenamiento para leer las Escrituras, en cuanto a la Torá, entonces permítanme compartir un pequeño resumen de esta porción. Moisés envía a 2 espías a la tierra de Canaán. Estos vuelven 40 días después, cargando un enorme racimo de uvas, una granada y un higo, para reportar sobre una exuberante y bondadosa tierra. Pero 10 de los espías advierten que los habitantes de la tierra son gigantes y guerreros, más poderosos que nosotros. Solo Caleb y Yeshua insisten en que la tierra puede ser conquistada como Hashem indicó. La gente llora diciendo que prefieren volver a Egipto. Hashem decreta que la entrada de Israel a la tierra debe ser demorada por 40 años. Esto fue una sanción a causa de la murmuración del pueblo. Tiempo durante el cual la generación entera fallecerá en el desierto. Un grupo de hebreos arrepentidos se abalanzan sobre la montaña en el borde de la tierra, pero son rechazados por los amalequitas y los cananitas. Para quienes han leído la historia, y bueno, para quienes no han leído la historia, repasamos acá este relato. Ellos arrepentidos de esta sanción que el Eterno había declarado sobre el pueblo para que demorasen 40 años más en el desierto, ellos entonces se llenaron de ansiedad y se afanaron entonces ahora para entrar en la tierra. Desobedecieron la orden de Moisés y al adelantarse con ansiedad se encontraron con los amalecitas y los cananitas y pues dieron muerte de todos ellos. Una tragedia el haber tomado esa decisión a la ligera, el haber tomado esa decisión de forma superficial y carnal, ¿verdad? En el sentido pues de estar alejado de un lineamiento espiritual que hubiese sobre ellos. En medio de toda esta historia, hago un énfasis en Números 14, versículo 24. Dice las Escrituras: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu diferente, comento acá que Caleb fue uno de los 2 exploradores. Si se ubican en tiempo y espacio, es uno de los 2 exploradores. Y él particularmente se caracterizó por tener un espíritu diferente. Continúa diciendo el texto: y me ha seguido plenamente. Lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Y unas primeras pinceladas que quiero compartir acerca de las características de alguien que tiene un espíritu diferente, repito, una actitud diferente frente a la vida, en la vida de fe, es alguien que va a ser fiel delante del Eterno. Le va a marcar ser fiel al Eterno. Hago la salvedad: ser fiel al Eterno no implica que seas perfecto. Ser fiel al Eterno no implica que seas perfecto, pero sí que seas perseverante. Es decir, cometes el error, corriges, te arrepientes delante del cielo y continúas. Lo que no puede suceder es que abandones el camino. ¿Ok? Entonces, la persistencia es parte de alguien que tiene un espíritu cónsono con la palabra del Eterno, porque hay fidelidad en el individuo, hay fidelidad en ese creyente. Entonces, él le ha seguido plenamente, por lo tanto, el Eterno garantiza que sus promesas, su propósito en ese creyente que es fiel, porque tiene un espíritu diferente, porque tiene una actitud diferente, puede ser introducido en la tierra. Y ser introducido en la tierra tiene una interpretación profética que implica alcanzar el propósito por el cual el Eterno te ha elegido. En otras palabras, llevándolo a temas de desarrollo humano, alcanzar el éxito en esta vida.
Alcanzar el éxito en esta vida está garantizado a través de la fidelidad a nuestro Padre eterno. Él allí te toma de la mano y te introduce en esa tierra, en ese propósito por el cual te ha escogido. Pero por si fuera poco, la bendición no queda allí. También alcanza a tu descendiente, dice el texto, y su descendencia tomará posesión de ella. Es decir, que el Eterno te lleva a cumplir su propósito, pero también garantiza que los tuyos, tus hijos, o quienes dependan de ti, porque no se limita solo a hijos, aquellos que dependen de ti también sean parte de esta bendición y alcancen salvación y vida eterna, en términos eternos, en términos espirituales. Esa es una característica de aquel que tiene una actitud diferente, para bien, según el propósito de la voluntad de Hashem. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24 declara: aquí está lo que Adonai dice: el sabio no debe jactarse en su sabiduría, el poderoso no debe jactarse en su poder, el rico no debe jactarse de sus riquezas, más bien el ostentador que se jacte en esto, que él me entiende y me conoce, que yo soy Adonai, practicando la misericordia, la justicia y rectitud en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Adonai. ¿Cómo hacemos este cambio tan vertiginoso si venimos hablando de alguien que tiene una actitud diferente? De alguien que persevera, de alguien que tiene fidelidad delante del Eterno. Este texto nos da una fuerte advertencia para guardar nuestros corazones en cuanto a no confiarnos de lo que podamos poseer, absolutamente de nada de lo que podemos poseer. Y entonces acá el profeta declara que el sabio no debe jactarse en su sabiduría. O sea, si alguien es sabio, ni de eso debe jactarse. Porque si bien es cierto, la sabiduría puede distinguirte, ¿ok? Puede ser peligroso si no velas, siendo humilde, de que esa misma sabiduría juegue en contra. ¿Lo estás viendo? Al mismo tiempo, alguien que pueda tener algún tipo de poder, alguien que pueda acumular algún tipo de poder, ¿sí? Por ostentar un cargo político o una posición social, no debe jactarse de eso. Pero tampoco el que obtiene riquezas. Fíjense, 3 componentes que de llegar al corazón del creyente pueden cegarle. ¿Cuáles son? La sabiduría, la riqueza y el poder. Quienes ostentan estas cosas deben guardarse y deben procurar siempre entender, en conocer al Señor. Tener la prioridad siempre de conocer al Señor. Practicando así la misericordia, la justicia y la rectitud, porque en esas cosas el Eterno se complace. Significa esto entonces que si en algún momento nos jactamos de algo, ya Hashem no se complace de ello. Y al no complacerse de ello puede quitar su mirada de nosotros y en consecuencia pudiéramos tomar un rumbo completamente distinto al que el Eterno nos está mostrando. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se jactan de lo que podamos tener en un momento dado. Entonces, quien tiene una actitud diferente, ya que lo tiene diferente, debe guardarse para poder permanecer y prevalecer en ese espíritu diferente. Ese es el énfasis que quiero compartir acá. Echemos un vistazo al pacto renovado. En una de las cartas del apóstol Pablo, él declara: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad del Mesías, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente, no tengan que ser osados con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. O sea, con aquellos que creen que él estuvo en la carne, es decir, que hubiese tomado decisiones humanamente hablando, o que las directrices que él les compartiera a las distintas congregaciones eran meramente humanas. Entonces él dice, él les escribe que él se presenta delante de ellos con toda humildad. Pues aunque andamos en la carne, aunque físicamente andamos, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son humanas,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda obediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¡Wow! Vaya enseñanza, mi amado. En un párrafo se extienden como 5 principios para guardar tu vida, para velar, para advertirte una verdad de que aunque milites en la carne, aunque milites humanamente, vivas, dependas de tu vida, humanamente hablando, puedas tener presente siempre tu vida en el Espíritu y tu dependencia al Espíritu del Eterno. ¿Cómo? Destruyendo fortaleza, destruyendo especulaciones. Esto tiene que ver con composiciones mentales, creencias, fábulas, mentiras, incluso realidades que estás viendo. Escúchame, realidades. Nadie está negando que sea una realidad. Es una realidad, pero no, esa realidad no debe determinar la vida del creyente si este es guiado por el Espíritu de Hashem. Y eso es lo que vemos con los exploradores. Ellos no mintieron cuando dieron un reporte negativo. ¿Caemos en cuenta? Repito, ellos dieron un reporte negativo, pero ellos no mintieron. Ellos declararon lo que realmente estaba. El error de ellos era dar este reporte negativo a pesar de una promesa que el Eterno les había dado de que les iba a entregar la tierra sin condiciones. Les iba a entregar la tierra. Entonces, esa perspectiva de las realidades que nosotros podemos tener en calidad de creyente, si se antepone a una promesa que el Eterno de antemano te ha declarado sobre tu vida, pero tú pones más importante la realidad a la palabra de Hashem, atento con este detalle, yo puedo difamar el nombre del Eterno. Y si tengo un espíritu diferente, puedo caer o decaer de ese espíritu diferente, de esa actitud diferente. Y si no tengo esa actitud diferente, difícilmente lo voy a alcanzar si a la primera, viendo yo una realidad, yo difamo del nombre del Eterno. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está enseñando acerca de esto, destruyendo especulaciones, destruyendo fortalezas y todo razonamiento altivo. Escúchenme. Cuando el apóstol Pablo hace mención de razonamientos, es que lo que se esté planteando, la fuente de conocimiento, la composición de conocimiento que se esté exponiendo en un momento dado, es completamente racional. Es entendible. Para aquel momento había muchas filosofías que tenían realidades a manejar sobre la conducta humana, pero eran altivas. ¿Por qué? Porque no dependían del espíritu de Hashem, sino del humanismo. En aquel tiempo, para aquellos días, habían 2 fuertes escuelas filosóficas, los epicúreos y otros que eran conducidos por filósofos de la época. Y estos se convierten en razonamientos altivos. Estas porciones se encuentran en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 2 al 7. Entonces agrega el apóstol Pablo que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia del Mesías. La obediencia del Mesías está comprobada, ¿cierto? Por eso está a la diestra del Padre. Él fue obediente. Es una verdad absoluta. La verdad de que el Mesías obedeció es una verdad absoluta. Ahora queda en ti, en calidad de creyente, llevar todo pensamiento cautivo, encerrarlo, llevarlo al dominio del Mesías. Todo pensamiento, escúchame, todo pensamiento que esté condicionado por razonamientos altivos, por razonamientos que pueden ser reales. No se trata de que sea verdad o mentira. Esta es real, pero debe ser llevada cautivo a la obediencia del Mesías. ¿Para qué? Para que vuestra obediencia sea completa. Porque si no lo llevo cautivo, ese razonamiento me puede traicionar a desviarme del camino. ¿Lo ves? Y al desviarme del camino, me hago desobediente. En consecuencia, la obediencia en la que yo debo ejercitarme no llega a ser completa en mi vida. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo, de que es del Mesías, de que le pertenece al Mesías,
considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es del Mesías, también lo somos nosotros. Amén. Entonces, necesariamente, si creemos ser y pertenecer del Mesías, requerimos no guiarnos por las apariencias externas de cualquier realidad que esté en tu entorno o frente a ti. Aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré para que no parezca como que deseo asustarles con mis cartas. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tengan en cuenta tales personas, o sea, gente en esas comunidades que señalaban al apóstol Pablo por las cartas que le enviaba. Estoy contextualizando acá. Esto tengan en cuenta estas personas, que lo que somos en palabra por carta, estando ausente, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida, de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de las buenas nuevas de salvación del Mesías. Aparentemente, este escrito da a entender sobre un conflicto que hay entre un grupo que señalan al apóstol Pablo, una reprensión diplomática del apóstol Pablo a estas personas, indicándoles que él se gloría, pero no más allá del límite que el Eterno así permite para su vida. Esto habla de ¿qué? De alguien que tiene un espíritu diferente. Esto habla de alguien que tiene una actitud diferente, que teme al Señor y que reconoce que le pertenece al Mesías. Todos acá le pertenecemos al Mesías. Amén. Espero usted no tenga duda de ello. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes a través del mensaje del Evangelio. O sea, gente que señalaba al apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega al punto de decirle, ¿saben algo? Ustedes ahora conocen al Mesías porque nosotros les traímos el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, ni tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezcan, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos o engrandecernos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros. ¿Qué significa esta esfera? El lugar de influencia de otros, ¿no? Pero que el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es probado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. ¿Quién es probado? ¿El que se alaba a sí mismo? No. ¿Quién? Aquel a quien el Señor exalta y alaba. Ese es el que es probado. Pero esa persona es quien posee un espíritu diferente o tiene una actitud diferente. ¿Qué enseña Yeshua? Veamos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que él no sabe. Esta parábola está referida al hecho de que en calidad de siervo nosotros seamos fieles al servicio a él en todo tiempo, no dando por tardanza su venida y en este caso su visitación divina en un momento determinado. Vea este detalle, amado, y présteme atención en esto. Día a día, Hashem va como revelando, ¿no? Mostrando luces del plan que Él tiene para contigo. Día a día. Poco, mucho. De pronto puedes
que en un momento dado un haz de luz tú no lo veas por distracción, pero Hashem está allí obrando día a día con tu vida porque Él está perfeccionando su obra en tu vida. ¿Ok? Eso es de continuo. Ahora bien, cuando eso sucede, hay momentos donde van a venir aflicciones y tribulaciones sobre tu vida. Si en ese momento de aflicción tú te distraes, puede que el Eterno venga con una visitación divina y te haya distraído. Si te hayas distraído en relación a esta parábola, ¿qué dice el texto? Dice que, o le advierte, mejor dicho, que si él se distrae, come y bebe, con lo que se emborracha, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Entonces es como que tú perdieras la oportunidad de ese día. Y a ver, ampliando mucho más nuestro entendimiento al respecto y saliéndonos de la caja, ¿sí? El hecho que en un momento dado tú pierdas una bendición no significa de que perdiste la salvación, de que ya Hashem te desecha por completo en tu vida, no. Pero definitivamente su visitación en un momento determinado es el marco de referencia como punto de inicio para tú continuar en su camino. ¿Ok? Para tú obtener una bendición extraordinaria. Para tú ser bendecido de forma extraordinaria en ese momento de visitación divina. Entonces, lo que nos enseña Yeshua a través de esta parábola es que en todo tiempo no tengamos por tardanza la visitación del Eterno, sino que en todo tiempo estemos prestos para prestar el servicio al Señor de la casa, al Señor de la obra, o en este caso, al Señor de su reino. No le tengamos por tardanza. Amén. En estos días veía un documental de la Segunda Guerra Mundial y hay una parte en uno de los episodios que hacen hincapié en que los británicos envían refuerzos a Holanda, porque según los cálculos, en 3 días llegaban los alemanes. Pasan los 3 días, no llega nadie, 4 o 5 días, una semana, no llega nadie, y llegó un momento que ellos se relajaron y dicen, no, esto ya no van a llegar. Entonces dentro del mismo pueblo, a sabiendas que estaban estas tropas en espera, bueno, empezaron a celebrar, a compartir, a relajarse, hasta que semana y media, 2 semanas luego, sorpresivamente llegaron los alemanes. Y por tomarles de forma sorpresiva, hubo cualquier cantidad de muertos de las tropas británicas a razón de su descuido, y de los franceses, estaban los dos. Por el descuido que habían tenido, bueno, por haber tardado, ¿me explico? Por haber subestimado la visita de los alemanes. Un tanto parecido, sin ser tan trágicos, ¿ok? Puede pasar en un momento dado en nuestras vidas. Ahora, comparto esto no para milanarles o asustarles, no, simplemente para estimularles a que estemos en sintonía en el mayor tiempo posible, ¿no? De modo que cuando Hashem nos visite, estemos allí prestos, entendidos, a dar el paso que nos corresponde a dar según la demanda que Él haga sobre nuestras vidas. Esto es propio de alguien que tiene una actitud diferente, de alguien que tiene un espíritu diferente. Amén. Porque si pertenecemos al Mesías, entonces debemos vivir por Él. Adonai dijo a Moisés, envía de parte tuya. Este es el capítulo 13, versículo 1 de Números. Envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando al pueblo de Israel. De cada tribu ancestral mandarás a alguien que sea dirigente de su tribu. Importante acotar acá esta expresión, envía de parte tuya. ¿Por qué? Porque Hashem ya había prometido entregar la tierra. O sea, de parte de Hashem no era necesario explorar la tierra. Pero ante esta petición de algunos líderes en Israel, Hashem permitió, eso es lo que se conoce en teología como voluntad permisiva. Hashem permite, porque no estás haciendo nada malo, solo que corres un riesgo. Y esto es importante tenerlo en la mira, porque la teología no estudia eso. Esto nos lo da el Padre por revelación divina. A ver, que tú tomes una decisión que no atenta contra una verdad de las Escrituras, no está mal en sí mismo. ¿Ok? Yo puedo decidir consumir café o no. Las Escrituras ni me obligan a consumir café, ni me prohíben consumir café. ¿Ok? En un sentido no pasa nada. Pero esa decisión
que me es permitida, todo me es lícito, mas no todo me conviene, enseña el apóstol Pablo. Eso que yo tomo por decisión y me fue permitido, no me es contado por pecado. No voy en contra de un principio de Hashem, no le estoy desobedeciendo a él. Pero esa decisión sostenida en el tiempo me puede llevar a otras repercusiones o a otras consecuencias, ¿sí? Si me hago adicto, por ejemplo, si me hago dependiente de la cafeína, llega un punto que empieza a afectar mi salud, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque me fui ya, en este caso, al otro extremo. ¿Por qué hago este planteamiento? En relación con esta historia, Hashem permitió que de parte de Moisés fueran a ver la tierra. No había problema con eso. Vayan a explorar la tierra. Pero lo que ellos no vieron, a pesar de esa autorización y ese permiso que Hashem les está permitiendo, es que esto podía traer otra consecuencia. Y en efecto, fue así. ¿Qué ocurrió con los exploradores? 10 de los 12 dieron un reporte negativo. ¿Y dónde viene la lección del Padre sobre ellos? En el hecho de que si Él les había prometido que de ahí fluía leche y miel, era así porque Él lo había dicho, ¿sí o no? Era así porque Él así lo había sostenido, Hashem así se lo había dado a conocer. ¿Por qué debes dudar de ello? Entonces, que ellos trajeran un reporte negativo iba a implicar que difamaban sobre esa promesa que el Eterno de antemano les había entregado. Por ello, el Eterno fue, en este caso, bastante fuerte con ellos, ¿no? ¿Y de dónde viene o vino la propuesta? Así como puede venir nuestras propias propuestas delante del Eterno en oración, ¿verdad, Señor? Me están haciendo una propuesta y yo quisiera tomar la decisión de aceptar, por ejemplo, ¿no? O me están haciendo una propuesta, pero tengo dudas, Padre, si esto viene de ti o no, si es del hombre o es tuyo. Entonces necesito guianza en ello. Entonces tú vienes en la oración con la propuesta al Padre. Bueno, Señor, me están proponiendo esto, ¿será tu voluntad hacerla o no? Y a veces el Eterno calla. Y como pasan días y Él sigue callado, tú asumes que es su voluntad y tomas la decisión. Otras veces el Eterno te da una señal, tú entiendes que no debes tomar la decisión, pero es por un breve tiempo y tomas la decisión. Otras, el Eterno te dice, toma la decisión. Tienes temor en tu corazón y entonces no aceptas ni escuchas al Señor y te detienes en la decisión. Multifactorial, la respuesta que el Eterno te puede dar sobre una realidad particular en tu vida. Ahora, ¿qué pasó con estos hombres en Israel? Veamos Deuteronomio capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice las Escrituras: ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo y cómo las ciudades que nos encontraremos y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí, así que escogí 12 hombres de entre ustedes, uno de cada tribu. Hay ideas que parecen buenas. Hay ideas que en sí mismos son buenas, pero donde debemos velar nosotros en nuestra vida de fe es que aunque es buena, velar si de casualidad eso me va a traer consecuencias. No sé cuántos en la audiencia juegan ajedrez. Tú eres libre de movilizar mientras puedas en las condiciones de juego, movilizar cualquier pieza. Pero aquí hay algo importante. Tú debes prever en función a tu movimiento, tú juegas ajedrez, en función de que tú muevas una pieza, tú debes antecederte a los movimientos que esto va a influir en tu oponente. Entonces ahí es donde viene todo un desarrollo en tu razonamiento porque te lleva a adelantar planteamientos y escenarios de alguien que está jugando contigo el ajedrez. En la vida toda acción es precedida por una decisión. Pero esa decisión debe estar basada en cómo cumplir con la orden divina, en la toma de sí misma, o de la misma, perdón. El asunto en lo particular a esta historia es que los líderes no se debatían en cómo cumplir con la orden, sino en cómo no cumplirla. O sea, el pero o la excusa. ¿Cuál es el informe de lo que estás viendo delante de ti? Porque es fácil ver y juzgar la historia bíblica. Ahora, juzguémonos a nosotros mismos frente a realidades que están frente a nosotros. Los 10 espías que volvieron con el informe negativo se equivocaron en varios detalles. Número 1, fueron enviados para evaluar cómo era la mejor manera de conquistar la tierra y no para opinar sobre si era posible o no conquistarla. Escúcheme.
fueron enviados para evaluar cómo era la mejor manera de conquistarla. Por eso, la condición a los exploradores era, vayan y vean cuál es el camino más cercano, o cuál es el mejor camino para llegar a ella. Eso. No era para opinar si era posible o no conquistarla, porque Hashem había prometido, ¿qué había prometido? Que le iba a entregar. Eso no estaba en duda, por lo tanto, no se debía cuestionar sobre esa promesa. Número 2, Moisés no los envió porque él quería saber cómo era la tierra. Los mandó para que ellos vieran cómo era, para así salir adelante convencidos por ellos mismos y no solo por la confianza en otro, por la confianza en Moisés. Causas que conllevan a los espías a un informe negativo. Vamos a ver algunos extractos de esta porción de las Escrituras donde se vislumbran causas que conllevaron a los espías a llevar un informe negativo. Versículo 28. Pero es inútil, pues es bravío este pueblo que habita en esa tierra. Los espías no se limitaron a informar, las preguntas a investigar y esperar las conclusiones de Moisés. No debían aconsejar ni opinar a Moisés. Al decir que era inútil, demostraron su mala fe y su falta de objetividad divina. Porque Hashem había prometido que le iba a entregar, era así. Pero su poca fe les hizo evaluar si era posible o no. Los llevó a un mundo relativo, a una perspectiva relativa de esa realidad. El comentario sobre Amalek, en ese punto del reporte, demostraron su desatino pesimismo que anidaban sus mentes. Con esto desalentaron al pueblo y causaron una rebelión en contra de Moisés. 10 exploradores llegan con un informe negativo y esto sirvió de influencia a quienes escucharon el reporte para que luego se rebelara parte del pueblo. Lamentable, mis amados. Muchas veces por un mal reporte tú puedes desanimar a otros. Y emocionalmente hablando, que lo desanimes es algo temporal. Pero que en ese desánimo conlleves a que esa persona tome una decisión permanente de alejarse del camino, de alejarse de Hashem, de apartarse del camino, es de cuidar. Es de cuidar. Muchas veces nuestros informes negativos pueden quitarle la vida a una persona. Nuestros informes negativos pueden desarticular a una persona en función a la promesa que el Eterno tiene sobre ese individuo. Y te digo más, el informe negativo que tú puedas o quieras compartirle a un tercero puede ser real. No estás mintiendo. Y lo estás haciendo con la mejor de tus intenciones. Pero si no velamos en el espíritu y tú desconoces cuál es la condición espiritual de esa persona, lo puedes desarticular y sacarlo del reino. Cuidémonos de este tipo de detalles. Amén. Lo otro es que no podemos juzgar a las personas por su estado emocional. Una persona, por muy triste, puede demostrarte estar muy contento. Entonces, la alegría de una persona no necesariamente determina cómo realmente se está sintiendo la persona en términos espirituales, quiero decir. Entonces, necesitas discernir si es un buen momento para hablar con la persona o para darle un reporte a la persona. Pero también para velar cómo es que voy a compartir el reporte. Porque no estaba mal el reporte en sí, sino en cómo se impartió el reporte. Argumentos que manifestaron que el pueblo era más fuerte que nosotros, según el versículo 31. Es una tierra que se traga a sus habitantes. Nos sentimos como míseras langostas. Y así ellos nos veían y así nos veían ellos. Nunca sale en el texto que los cananitas le dijeron a ellos, hey, ¿quién eres tú? Te vemos como una langosta. No, nunca le dijo eso, ¿verdad? Para que ellos afirmaran eso. Pero ellos dedujeron, tal cual como se sentían como langostas, que ellos le veían como langostas. De acá nos llevamos muchísimas lecciones, mis amados. En primera instancia, de que la gente te va a ver como te estás sintiendo, como tú te percibes, como tú te autocalificas. Cuidado con eso. A veces juzgas al otro por supuestos juicios que hacen contra ti, pero resulta que es tu estado el que te lleva a sentirte de X manera y te lleva a concluir que otros te están viendo de esa manera, cuando a lo mejor ni idea de ello, ¿no? O de eso. Por otro lado, aprender que
Y esto se alcanza teniendo un espíritu diferente, porque los 10 exploradores que tenían dudas y tenían baja fe, ellos fueron los que expresaron que se sentían como míseras langostas. Pero nunca dice el texto que Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, hayan dicho que se sentían como míseras langostas, y mucho menos que otros le juzgaban como míseras langostas. Interesante, ¿no? Arribamos al versículo 4. ¿Cuáles son los efectos de ese informe negativo, de ese reporte negativo que tú le compartes a una persona en un momento dado, o de ese reporte negativo que te haces a ti mismo y lo empiezas a creer? En ambas direcciones, bidireccional. En ambas direcciones puede apuntar. Dice el texto: y se dijeron uno al otro, pongamos a un nuevo líder y volvamos a Egipto. Esta fue una expresión sarcástica. No tenía nada que ver el resultado del reporte con el hecho de cambiar al líder. Pero en la desesperación les llevó a tomar precisamente decisiones superficiales, a la ligera y carnales. Y entre esas decisiones llegó un argumento: ¿sabes qué? Cambiemos al líder y volvamos a Egipto. Pudiéramos aceptar que en sus argumentos existiera el hecho de querer regresar a Egipto, porque en todo caso lo que está en discusión es entrar o no a la tierra de Canaán. Entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero Egipto. Eso no es tan malo pensarlo desde una opinión, pero el punto estuvo más grave. Y no era debatirse entre entrar o no en la tierra o comparar la tierra prometida con Egipto, sino que en medio de todo eso, ¿sabes qué? Saquemos al líder. ¿Por qué? Porque los malos reportes pueden inclinar tu corazón a la rebelión. Versículo 5. Y bajaron Moisés y Aarón sus rostros en señal de humildad, de pena y de resignación. Estos argumentos negativos pueden tener diversos orígenes, pero acá solamente voy a mencionar uno, y tiene que ver con el autosabotaje, que eventualmente lo hemos tratado incluso en otras temáticas. Porque el autosabotaje te va a traer los argumentos perfectos, reales, ¿verdad?, para tú justificar una decisión. El autosabotaje es la tendencia de obstaculizarnos por nosotros mismos la consecuencia de nuestras metas, objetivos o logros por medio de justificaciones conscientes. Estos exploradores tenían justificaciones conscientes, reales, pero atentaban contra una meta que el Eterno les había prometido. Entonces, como que si el cerebro, y acá traigo esta ilustración, ¿verdad?, nos dijeran las cosas van bien, demasiado bien. Entonces, si van demasiado bien, voy a buscar algún botón, algo que me detone autodestruirme. Es decir, detenerme en el camino, detenerme en la decisión, no creerle al Eterno, no creer a sus promesas, etcétera, etcétera. Y a todas estas, todo este punto nos lleva a pensar en la actuación de Josué y Caleb. Desde el versículo 6 al 10, veamos cuál fue la expresión de estos hombres. Y acoto acá. Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb tenía una actitud diferente. ¿Y qué hizo tras escuchar este reporte negativo? Veamos, versículo 6. Rasgaron sus ropas, es decir, estuvieron en duelo. Ustedes saben que en el judaísmo rasgarse la ropa es un signo de duelo. Entonces, al escuchar aquello, no es que se ponen a discutir contra la persona. No vale, no tienes razón, lo que tuviste fue así, pero no, ven acá. No. No se ponen a discutir con la persona, no se enganchan, como hablan por allí vulgarmente, no. Sino que aquello, escuchar el reporte de sus hermanos, de sus compatriotas, cuando ellos mismos vieron exactamente lo mismo que vieron el resto de los exploradores, ¿qué les trajo a ellos? Duelo, dolor. Entonces trataron fue de calmar al pueblo, aquellos que habían sido influenciados por el reporte negativo. No dice a los exploradores. Ellos trataron de calmar fue al pueblo que había sido mal influenciado por estos 10 exploradores. Y finalmente el versículo 10 expresa: la providencia divina se hizo presente en el recinto a causa del duelo, a causa de buscar saldar las deudas, calmar a la gente, consolar a la gente. Hashem hace presente su presencia divina, hace presente su providencia divina en la vida de aquellos que actúan con un espíritu diferente o con una actitud diferente. Algunas notas para la reflexión. Muchas veces la ansiedad viene porque uno se atribuye demasiada importancia y responsabilidad.
Mucha responsabilidad empodera y motiva. Demasiada responsabilidad paraliza y aplasta. Cuidado, porque este es un argumento perfecto para que te detengas en el camino. Cuidado allí con esto, ¿ok? En tu toma de decisiones. Debes considerar que en ese fundamento que estás buscando para que tus decisiones sean seguras y acertadas, debes velar en no responsabilizarte por tantísimas cosas que al final te ahogan o te pueden detener por causa de su peso en el camino. ¿Alguna pregunta para el ejercicio? ¿Cómo se hace para determinar la diferencia entre mucho y demasiado? Demasiado se puede considerar todo lo que uno piensa, dice o hace y no es productivo. En primer lugar, ¿cómo hago entonces para determinar si mis esfuerzos serán productivos? En primer lugar, hay que determinar cuáles son tus capacidades. Si las responsabilidades asumidas están dentro de dichas capacidades, cuanto más responsabilidades, tanto más productivo serás y tanto más realizado y satisfecho te sentirás al cumplir con ellas. Esto en toma de decisiones. En cambio, si asumes responsabilidades más allá de tu capacidad, motivado por el ego inflado, por autoengañarte, querer que sí puedes hacerlo, terminarás aplastado y desilusionado o frustrado, agrego yo. ¿Cómo hace uno para saber cuáles son las metas y objetivos que sirven para desafiar, expresar y fortificarlo y cuáles son los que determinarán destruyéndolo? Es muy difícil determinarlo solo. El amor propio interfiere con la objetividad. Como consecuencia del amor propio, uno puede perdonarse demasiado para no salir de su zona de confort o, por su ego inflado, exigirse demasiado. Entonces, ¿a qué idea concreta llegamos con esta serie de argumentos? A que debemos depender del Padre Eterno. Debemos depender de Él. Y nos podemos responder, sí, pero es que a veces no responde, Rafa. Entonces, bueno, yo necesito tomar la decisión. ¿Qué pasa si Él no responde? Puede que no sea su tiempo. Y si esto es así, espera su tiempo. Hashem es poderoso, Él nunca va a llegar tarde. Pero Él va a llegar en el tiempo pertinente y propicio para que esa decisión sea de bendición a tu vida. O por el contrario, para que tú abortes esa decisión. Entonces, reflexionamos. Muchas veces el cargo de conciencia impulsa a las personas a cometer más errores. La rebeldía produce murmuración, obstinación e infidelidad. Pero la rebeldía puede tocarte a tu puerta tras un informe negativo. Un informe negativo puede servir de influencia para que abras puerta a la rebeldía. Guarda tu corazón de todo esto. Amén. Un consejo divino. Números capítulo 13, no preciso si el versículo 39 o 49. Si me pueden ayudar a ubicar, por favor. Dice el texto, olvidé colocar acá la cita. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Bien, pueden tomar nota, quienes están tomando nota. Números 15:38. Hay un consejo divino. Enseñan los sabios que a consecuencia de este gravísimo error, del reporte negativo de los exploradores, de la rebeldía del pueblo que fue influenciado por ellos, de aquellos que fueron impulsados en su afán por ahora entonces entrar de forma apresurada a la tierra y con esto alcanzar la muerte, enseñan los sabios que el Eterno creó otro mandamiento que tenía que ver con el hecho de hacerse flecos, de hacerse los zip-zip, ¿sí? Lo leímos en la lectura, ¿verdad? Previa, antes de la enseñanza. Y el texto dice así: estos flecos les ayudarán a recordar. Fue un método pedagógico de enseñanza, de cómo ellos debían tener presentes los mandamientos del Señor. Y era viendo, entre otras cosas, tener contacto con los zip-zip, con estos flecos. Y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos del corazón. Enseñan los sabios que este método pedagógico te lleva a recordar de forma preventiva, antes de cometer un error, de pensar o traer a memoria de forma preventiva un mandamiento que te protege, un cerco que te protege de esa tentación en la que puedes cometer un error, en la toma de una decisión. Entonces, ¿dónde radica el fundamento?
en tener presente los mandamientos del Señor. Si bien este mandamiento estuvo dirigido a los hebreos, no estaría ni mal si tienes los medios para utilizar también los Siksik, que también los utilices. Pero en todo caso, en aquel tiempo había solo un rollo y estaba en el resguardo de Moisés y se encontraba luego en el recinto sagrado. No todo el mundo tenía el contacto directo con su palabra, donde se concentran los mandamientos. Hoy por hoy puede ser la Biblia, puede ser las Escrituras. Y que con denuedo y de forma permanente y perseverante, tú la escudriñes para que el Eterno te advierta, ¿verdad?, en las decisiones que vas a tomar y que estas no te traigan consecuencias graves para tu vida. ¿Cuáles pudieran ser esas consecuencias? Y qué fue lo que al final hace llevar a la derrota y a la frustración a los exploradores, al pueblo que se rebeló y al pueblo que se ansió, ¿verdad?, por entrar en la tierra. El hecho de que los impulsos del corazón estuvieran a flor de piel. El hecho de que se tomaran decisiones en función al impulso del corazón. Y también de los deseos de sus ojos. Cuando se dio el reporte negativo, se da por un deseo de los ojos. Es decir, veo una realidad que no es la que me conviene. Entonces, en función a ella, mi decisión es quedarme o mi decisión es regresar a Egipto. ¿Por qué? Por lo que vieron tus ojos. Una forma de tú contener de forma preventiva los deseos de tus ojos y el impulso de tu corazón es trayendo a memoria los mandamientos del Señor. Por ello, fue necesario, entre otras cosas, que cuando Yeshua se iba de cara a los discípulos, ¿verdad? Él le dijo, es necesario que yo me vaya, pero tranquilo, confíen, no teman, porque no los dejaré huérfanos, les dejaré con el espíritu de santidad. Dice, el cual les recordará todas estas cosas que yo les he dicho. Entonces, es necesario estar lleno del espíritu de Hashem, porque el espíritu de Hashem nos va a traer a memoria aquellos mandamientos que son necesarios cumplir ante una situación en la que yo pueda tomar una decisión que me pueda llevar a una desgracia o a una consecuencia. Entonces el consejo divino es tener los flecos, tener la escritura, tener los mandamientos allí presentes. El texto en hebreo dice, ¿verdad? Les ayudará a recordar los flecos, los Siksik, les ayudará a recordar a que deben cumplir con los mandamientos y que no deben prostituirse ni dejarse llevar. El texto hebreo dice, dejarse llevar por los impulsos que están detrás del corazón y por los deseos que están detrás de tus ojos. Esto tiene que ver, amados, con las intenciones del alma, así, con las intenciones del alma. ¿Ok? Para que usted mantenga las intenciones del alma a raya, necesita recordar, cumplir con los mandamientos para no prostituirse a todo aquello que puede llevarte a la desobediencia. Importante, amado. Importantísimo es. Quiero comentar, aprendía, estudiando acerca de los Siksik, en la gematría, ellos suman el número 600. Pero resulta que a los flecos estaba compuesto por 8 hilos, cada uno en conjunto estaba compuesto por 8 hilos. Y estos 8 hilos deben tener 5 nudos. Entonces los sabios dicen, ¿cómo reconocer que los Siksik representan los mandamientos? Y esto lo hemos enseñado, ¿verdad? Los Siksik representan los mandamientos. ¿Pero por qué? Pudiéramos llegar a esa conclusión. Entonces aprendía y les comparto, si no lo sabía, y si lo sabía, tómelo por confirmación, que en gematría, Siksik es 600, más 5 nudos son 605, más 8 flecos son 613, es decir, 613 mandamientos. Baruch Hashem, ¿no? Bendito el nombre del Eterno. Amén. Ay, shalom. Oremos. Quiero invitarla a que se ponga sobre sus pies. Amén. Inquiera allí en su corazón, mi amado, delante de su Padre eterno. Que sea Él obrando en su vida. Amén. Que no sea ningún argumento, ninguna altivez en su alma, sino que sea el Padre eterno en ti. Gracias, Padre eterno. Este tiempo, Señor, lo rendimos a ti y te pedimos, Padre, que sigas influyendo por medio de tu Espíritu en nuestras almas,
en relación, Padre, a nuestra toma de decisiones y al fundamento de ellas, que se basa, Padre eterno, en tus mandamientos, en tus instrucciones, que trascienden más allá, Padre, de todo gentilicio o de cualquier gentilicio, que va, Señor, dirigido a estar apartados para ti en santidad y en función al propósito mediante el cual tú nos has elegido y nos has seleccionado. Padre eterno, este tiempo lo presentamos delante de ti, nuestras almas, nuestros corazones, Padre mío, lo presentamos delante de ti y esperamos, Padre mío, que sigas obrando, que sigas perfeccionando la obra que iniciaste en nosotros, por lo cual tú no nos abandonarás, sino que al contrario, Padre, tú te levantarás a favor de tu pueblo para bendecir y exaltar tu nombre, Padre. Guía a este pueblo en estos próximos días. Manténnos, Padre, todos unidos, velando, Padre, por ese propósito ulterior, mayor, por esa visión mayor que no se limita a un hombre, que no se limita a personas o a seres humanos, sino que es tu hechura, Padre, para nuestras vidas, a favor de nuestras vidas, a favor de esta obra y a favor de muchos otros que estarán próximos a conocer tu nombre, que tú les traerás, Padre eterno, para bendecir tu nombre, que tú les traerás, Señor, por honor a tu nombre, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a sus vidas. Prepara nuestras vidas, adiestra nuestras manos para la batalla. Permítenos tensar el arco de bronce, Padre, mantenernos en pie, velando en todo tiempo, ya que los tiempos son malos, Padre, y que tengamos dentro de sí una actitud diferente, un espíritu diferente para asir, para agarrar. Este es tiempo, Padre, para construir, para levantarnos, para cantar, para alabar tu nombre, para bendecirte, Padre, para caminar de forma efectiva, proactiva, eficiente, delante del cielo y delante de los hombres. Ayúdanos, ayúdanos por medio de tu espíritu. No nos dejes huérfanos. Ayúdanos por medio de tu espíritu a continuar adelante, Padre eterno, en este llamado que tú has constituido a cada uno de nosotros, conforme a los dones, conforme al propósito y conforme a tu voluntad, Padre eterno. Trae consigo sanidad y bálsamo y medicina, Padre, para nuestras vidas, para la vida de nuestros familiares, Padre eterno, y permítenos mantenernos en pie delante de ti. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Sean todos bendecidos, amados. Sigamos honrando a nuestro Padre eterno en medio de este día y en medio de estas próximas horas. Sea el eterno en medio nuestro y que su bendición fluya para nuestras vidas. Amén y amén. Que pasen una feliz semana, mis amados.